¿Qué tal todos? Mi nombre es Sergio Rosales, estudié ingeniería mecatrónica y hoy vengo a explicarles lo que es el tema del electromagnetismo. Pues, ¿qué es el electromagnetismo? Durante muchos milenios la humanidad ha estado expuesta a fenómenos como la electricidad en forma de rayos y el magnetismo en forma de imanes, pero durante mucho tiempo no ha estado segura de qué son estos fenómenos, qué representan y, más importante, cómo podemos aprovecharlos. Entonces, durante muchos años hubo muchos descubrimientos, famosas personas que ahora se estudian en las clases de física o historia, y vamos a tratar de explicar poco a poco para que ustedes entiendan qué son los conceptos de electromagnetismo y puedan aplicarlos. La electricidad versus el magnetismo. Muchas veces nosotros en nuestras casas solamente prendemos nuestra computadora, nuestro teléfono, nuestra tele, y sin caer en cuenta de todos los avances que han ido pasando para que podamos entender y hacer funcionar estos aparatos, que funcionan todos sabemos con electricidad. La electricidad pues no es nada más que el movimiento de electrones. Los electrones son partículas que tienen carga negativa y estas partículas pues generan electricidad cuando se mueven. Versus el magnetismo. El magnetismo nosotros podemos verlo en forma de imanes. Cuando nosotros jugamos de niños agarrando los imanes, atrayendo objetos y uniendo dos imanes, partiendo uno y que se da en la vuelta, pues todos estos fenómenos se explican por el electromagnetismo. Y vamos a ver qué avances se han hecho para poder llegar a donde estamos ahora y cómo el mundo los puede aprovechar. Pues primero empecemos por qué produce el magnetismo. Nosotros utilizamos, aparte de los imanes, otros elementos que producen lo que es el magnetismo. El magnetismo en realidad se produce por una propiedad especial que tienen las cargas, que es el spin. En pocas palabras, las cargas eléctricas, las partículas eléctricas, tienen una propiedad que indica cuánto están girando. Y esa propiedad es la que nos indica cuánto es su campo magnético, cuánto atraen. Pueden ver la imagen del imán. Pero, ¿cómo podemos producir artificialmente si no tenemos acceso a estas cargas? Pues, como casi todos los descubrimientos más importantes de la ciencia, se hizo de manera accidental. Y pues un científico cuando hacía una prueba, conectando una batería con una carga, vio que la punta de una brújula cerca del cable se movía cuando el cable tenía electricidad. ¿Y qué significa esto? Pues que alrededor del cable aparecía un campo magnético. Entonces, este descubrimiento revolucionó en pocas palabras gran parte de la física porque vimos que no eran fenómenos separados, sino que estaban unidos. La electricidad produce magnetismo. ¿Y qué específicamente produce magnetismo? Es el movimiento de las cargas eléctricas. Y si tenemos un cable que pasa por ese cable determinadas cargas eléctricas, electrones, entonces a su alrededor va a aparecer un campo magnético. Y ese campo magnético puede interactuar con otros campos magnéticos y puede producir que un imán o una brújula se mueva. Y pues posteriormente vamos a ver a un científico famoso que era Michael Faraday. Pues él en realidad no tuvo una formación avanzada en lo que es matemáticas y física y que se impulsaba por su curiosidad, porque él se planteó la idea, si es que la electricidad produce magnetismo, ¿podría pasar lo mismo al revés? Y eso fue la intrigante pregunta que motivó a Faraday a, a descubrir más, a hacer experimentos por su cuenta. Y tenía miedo porque no tenía la formación matemática suficiente, pero tenía las ganas. Y también observó que el magnetismo y la electricidad producen unas fuerzas, pero estas fuerzas no necesitan de un medio físico, de materia para manifestarse. Una fuerza magnética puede manifestarse en el espacio, así como en el agua, como en el aire, sin necesidad de que haya algo en medio. Lo mismo para electricidad. Entonces, se dedicó su vida a hacer experimentos y llegó al descubrimiento de que sí, efectivamente, el magnetismo produce electricidad. En específico, no es solamente el magnetismo, es el magnetismo en movimiento. Si nosotros utilizamos un imán y lo empezamos a mover sucesivamente, como se ve en la figura, un imán girando y ponemos a su alrededor un cable, vamos a poder medir electricidad a través de ese cable, vamos a poder medir un voltaje.
Y si el circuito está cerrado, vamos a poder medir una corriente. Entonces, este descubrimiento que desembocó en lo que se conoce como la ley de Faraday revolucionó la física y el mundo. Porque donde vayan a ver un generador de una planta eléctrica, hidroeléctrica o eólica, pues cómo se produce la electricidad, se produce con el movimiento del imán. Entonces dentro tiene un imán en movimiento. La segunda curiosidad que manifestó Faraday fue lo del qué es esas cosas que mueven las fuerzas sin necesidad de un cuerpo, esa cosa que las transmite invisiblemente. Y empezó a desarrollar el concepto de campos. Los campos en electricidad y magnetismo se manifiestan en forma del campo eléctrico y el campo magnético. Pues el campo eléctrico no es más que una manifestación entre dos cargas eléctricas que, en pocas palabras, puede transmitir fuerza e interactuar con otras cargas en el medio. Es decir, si tengo dos cargas y entre esas dos cargas se produce un campo eléctrico, puedo producir artificialmente un campo eléctrico y yo introduzco otra carga en ese campo eléctrico, esta nueva carga experimenta una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica es proporcional al campo eléctrico y a la carga. No importa dónde estemos, siempre va a producirse esa fuerza eléctrica. Como podemos ver, el campo eléctrico entre dos cargas se puede manifestar entre cargas positivas y negativas. Una carga positiva produce un campo eléctrico de repulsión, es decir, la carga produce líneas de campo eléctrico que van hacia afuera. Todas están manifestándose hacia afuera. Y una carga eléctrica negativa produce líneas de campo eléctrico que van hacia la carga. Es una convención muy importante en física que se utiliza para definir todos los campos y las fuerzas eléctricas. Y como podemos ver en las imágenes, podemos apreciar de que una carga positiva con una carga negativa pues se complementan y las líneas del campo eléctrico resultante van a ir desde la carga positiva a la carga negativa. Si las dos fueran negativas, pues las dos se van a repeler y van a haber líneas que se juntan y se separan en el límite. Posteriormente se desarrolló el concepto de lo que es el campo magnético, pues asimismo como existe un campo que transmite la fuerza eléctrica, existe lo que es el campo magnético. Y el campo magnético es una manifestación de un imán, si quieren, que a su alrededor puede interactuar con otros imanes. Pero en general hemos visto que un campo magnético se puede producir artificialmente con una corriente eléctrica. Esto es lo que conocemos como electroimanes. Entonces, alrededor de un electroimán se produce un campo magnético. Y este campo magnético puede interactuar con cargas a su alrededor. ¿Y qué es importante acá? El campo magnético interactúa solamente con las cargas que están en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo líneas de campo magnético y pongo una carga en medio de ese campo, si está quieta, no se produce ningún tipo de fuerza. Pero si es que la carga está en movimiento, ahí es donde experimenta una fuerza. Y la fuerza es proporcional al campo magnético, a la velocidad de la carga y a la carga misma. Y pensar que la vida no sería la misma sin las aplicaciones del electromagnetismo. Gracias a estos dos descubrimientos se desarrolló la industria. Empezaron a haber plantas hidroeléctricas que utilizaban principios mecánicos para transformar movimiento en electricidad o también para poder iluminar una ciudad, un motor eléctrico y cosas así. Estos descubrimientos no fueron el límite, de hecho fueron el comienzo, porque después se descubrieron cosas que revolucionaron la existencia de la humanidad, en mi opinión. Aquí entran las cuatro fuerzas fundamentales de la física. Pues posteriormente, después de todos los descubrimientos que se hicieron, resulta que existen cuatro fuerzas fundamentales. Una de esas fuerzas es la fuerza electromagnética. Entonces, no solamente están separadas o interactúan la una con la otra, las dos son parte de un mismo concepto. La electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno, que se puede manifestar en forma de fuerza eléctrica, campo eléctrico, fuerza magnética y campo magnético. Pero los dos son uno solo en realidad. Uniendo estos conceptos dos fundamentales entra un personaje muy importante.
Y este personaje es James Clerk Maxwell, que prácticamente añadiendo al trabajo que hicieron todos sus compañeros antes que él revolucionó todo gracias a su intuición matemática, gracias a su formación física, porque él era una persona bastante preparada que se propuso encontrar las relaciones que gobiernan el comportamiento de los campos magnéticos y los campos eléctricos. Y de ahí, posteriormente, después de mucho esfuerzo y mucho sudor, Maxwell logró desarrollar 20 ecuaciones que actualmente se reducen en 4, que se conocen como las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Pues estas 4 ecuaciones y solamente estas 4 ecuaciones pueden describir el comportamiento de cualquier fenómeno electromagnético. Y eso es bastante importante porque logró unificar dos conceptos que durante milenios estaban separados. Los unió y los representó concisamente en unas ecuaciones que podemos utilizar. Obviamente estas ecuaciones, cuando se enseñan en la universidad, dan un poco de miedo, pero son ecuaciones bastante importantes y sin ellas no podríamos tener las ventajas que tenemos ahora. Maxwell descubrió algo bastante peculiar de estas 4 ecuaciones, que cuando soluciona las ecuaciones, pues la solución es la ecuación de una onda. O sea que la solución que describe las ecuaciones del electromagnetismo, pues son la ecuación de una onda electromagnética. Es una onda que se mueve a la velocidad de la luz. Entonces Maxwell pensó, un momento, si se mueve a la velocidad de la luz o cercano a la luz, es porque tiene que ver con la luz. Entonces él planteó la idea de que la luz no es más que una manifestación de un campo electromagnético. Y ahí nos planteamos las situaciones. ¿Por qué las dos están unidas? ¿Por qué se manifiestan a la velocidad de la luz? ¿O por qué la luz se puede considerar como un campo electromagnético? Pues hemos visto, la electricidad produce el magnetismo y el magnetismo produce electricidad. Y pues esta onda es autosustentable porque a la vez que la electricidad produce un campo magnético, el magnético produce electricidad y así sucesivamente. Estas ondas electromagnéticas son el principio clave que nosotros hemos utilizado para poder desarrollar todo lo que es comunicaciones hoy en día. Las ondas de radio, ondas Bluetooth, Wi-Fi, todo se transmite a través de ondas electromagnéticas a diferente frecuencia, diferente longitud de onda, las torres de transmisión, la electricidad, todos los fenómenos, smartphones, televisores, no tendríamos absolutamente nada de lo que tenemos ahora de no ser por el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. Y con esto termina la presentación, explicando un poco qué son los conceptos de electricidad, magnetismo y el electromagnetismo en sí. Espero que hayan disfrutado de esto y hasta pronto.